Levántate, levántate y sigue adelante. Yo no sé quién necesita escuchar este mensaje, pero yo sé que hay alguien que necesita escuchar este mensaje. Yo quiero decirte hoy que no estás sola, que no estás luchando tú sola. Hoy quiero decirte que dejes de luchar solita, porque yo sé el cansancio que se siente. Yo sé esa falta de energía. Estás cansada, tu cuerpo está cansado. Has venido luchando por años solita. Desde la infancia vienes luchando solita. Pero hoy yo te voy a ayudar y te voy a enseñar cómo dejar de luchar sola. ¿Quién te puede ayudar y en quién debemos aprender a refugiarnos? Mi nombre es Reina Muñoz y soy mentora de crecimiento personal y sobreviviente del abuso sexual. Y como sobreviviente te puedo decir que llegó a un punto de mi vida donde no quería vivir, donde mis pensamientos eran muy negativos hacia la vida y donde lo único que quería era ya no existir. Porque el dolor era tan grande, el sufrimiento era inmenso. Físicamente parecía completa, pero emocionalmente venía rota, venía destrozada. Y no sabía cómo soltar ese dolor. No sabía cómo aprender a amar la vida. No sabía cómo hacerle para que eso que me pasó no siguiera arruinando mi vida. Aparte de eso, aparte del abuso sexual, pues también traía el abuso emocional. ¿Dónde se genera el abuso emocional? Claro que se genera también en el abuso sexual, pero también esto viene desde quizás con nuestros padres, el abuso emocional, cuando te insultaron, cuando te gritaron, cuando te pegaron, cuando te hicieron sentir menos, ahí donde se forman las heridas, la herida de humillación, la herida de traición, la herida de abandono, la herida de injusticia, la herida de, no me acuerdo cuál otra herida, la herida de abuso, pero falta otra herida que se me olvidó. Sin embargo, muchas veces minimizamos todo esto, o más bien dicho, nos enseñaron a callar, nos enseñaron a guardar nuestras emociones, aprendimos a no hablar de aquello que sentimos, aprendimos que calladitas nos vemos más bonitas, aprendimos que tus problemas son tus problemas y tú resuélvelos como puedas. Entonces, si venimos con toda esa carga, claro que llega un punto donde sentimos que ya no podemos más, nos sentimos cansados, nos sentimos vencidas. ¿Y sabes por qué? Porque hemos venido luchando solas, porque hemos venido peleando esta guerra por nuestra propia fuerza. Y claro que nos debilitamos. Te voy a platicar cómo yo salí de ahí. ¿Sabes? Llegó ese punto de mi vida donde yo me sentía destrozada, sin sentido a la vida. Y sí, tenía todo para ser feliz, pero no era feliz. Aparentemente yo tenía todo, o sea, no me faltaba nada, pero me faltaba las ganas de vivir. Me faltaba sentirme querida, protegida. Me hacía falta encontrarle sentido a la vida. Pero había algo más que me faltaba. Y eso tan poderoso que me faltaba, era el amor de Dios. Sí, claro. Yo conocía a Dios, pero conocía a un Dios que castiga. Conocía un Dios que si no me portaba yo bien, Dios me iba a castigar. Y cuando pasamos el abuso emocional, ¿qué es lo que te dicen muchas veces los padres para castigarte? Pórtate bien porque Dios te está mirando y te va a castigar. Y entonces yo fui aprendiendo que Dios me va, o sea, si yo me porto mal, Dios me está viendo y me va a castigar. Yo no me sentía merecedora del amor de Dios. Yo no me sentía merecedora de decirle, papi Dios, ayúdame. Ahora, ¿qué pasa con el abuso sexual? El abuso sexual, la mayoría de las víctimas nos sentimos culpables y es que no todas. Todas las personas que pasamos por abuso sexual nos llegamos a sentir culpables, avergonzadas y viviendo con miedo.
Y eso mismo hace que como tú sientes que fue tu culpa, hace que te sientas avergonzada. O sea, que no te sientas merecedora del amor de Dios, merecedora de acercarte a Dios, que no te sientas merecedora de que Dios te perdone por tus errores. Y eso es lo que me alejó de Dios. Yo conocía a un Dios castigador, yo conocía, pues como yo había, según yo sentía que por el abuso sexual yo había pecado demasiado, entonces pues tenía miedo a acercarme a Dios. ¿Y por qué dices, por qué tal vez usted, por qué dices que habías pecado mucho? Miren, casi siempre cuando la persona pasa por abuso, siempre te terminan echando la culpa. Siempre va a haber alguien que te diga, tú lo provocaste, fue tu culpa, tú quisiste, eres una loca y muchas cosas más. Hay alguien que no te cree y los que te creen muchas veces no te apoyan. Casi la mayoría de los casos de abuso sexual, la víctima le toca salir adelante sola. Sola. Porque aunque en su momento te apoyaron, nadie más vuelve a hablar de ese tema. Nadie más vuelve a preguntarte, ¿cómo estás? ¿Necesitas ayuda? Y si tú quieres hablar de ese tema, nadie quiere escucharte. Y menos si ese abuso sexual viene en la familia, de alguien de la familia. Menos te quieren escuchar. Y no porque sean egoístas, sino porque es un tema muy doloroso, no solamente para la víctima, sino que para toda la familia. Eso me llevó años a entenderlo. Entonces te toca salir adelante sola, te toca sobrevivir como puedas, como puedas, tienes que sobrevivir. Pero llega un punto en la vida donde te cansas de estar sobreviviendo, te cansas de estar aferrándote a la vida, te cansas de estar luchando sola y es donde te quedas sin fuerza, sin ganas, donde dices me rindo, pero ese rendimiento no es sano, porque no te está rindiendo ante Dios, te está rindiendo ante la vida, te está rindiendo porque ya estás cansada, porque ya no quieres seguir adelante, ya no quieres vivir. Y me llegó este punto a mí. Bueno, yo ya venía tiempo con esto. Yo no me di cuenta que tenía depresión, pero realmente yo tenía depresión, pero no me daba cuenta. Y eso pasó muchos años. Sin embargo, llegó un punto donde yo me desconecté tanto, pero tanto de este mundo. No conectaba con nadie, no conectaba con la vida. Yo no sé si les ha pasado que que están rodeadas de personas, pero es como que estás y no estás. Como que tu cuerpo está, pero tu mente no sabes ni dónde está ida. Y así me pasaba. Y así estuve mucho tiempo. Y no entendía. Porque por mucho tiempo no es que fingía, pero me acostumbré. O sea, hasta yo misma me terminé creyendo ese tipo de vida. Era una persona feliz, aparentemente. Era una persona que siempre estaba sonriendo, aparentemente sin problemas. Era una persona divertida. Pero con el tiempo como que esa máscara me cansó. Y es que no es como que tú digas, uy, me voy a poner la máscara de la felicidad o me voy a poner la máscara de la fuerte. No, no te das ni cuenta cómo llegas a ponerte esa máscara y después como que te acostumbraste a esa máscara. Y hasta tú se te hace normal andar por ahí con esa máscara. Pues me acostumbré, pero llegó un tiempo que me cansé y ya no, por más que quería, ya no conectaba, ya, o sea, dejé de conectar con todo y con todos. Y en ese momento me rendí, pero no como me había rendido antes. Antes yo me había rendido de ya no quiero vivir. Y yo pensaba en cómo hacerle para ya no vivir. Y lo intentaba también, dejar de existir. Pero esa vez me rendí ante los pies de Dios. Me rendí ante su amor. Le dije, ya no puedo más. No puedo más.
ayúdame, sálvame, Señor, sálvame, estoy cansada, estoy harta de seguir luchando sola. Levántame, levántame. Y miren, esto es una experiencia que la he sentido varias veces. La primera vez que lo sentí fue cuando ya no podía con tanto dolor a causa de los abusos. Y la segunda vez que lo he sentido fue cuando ya no podía con tanta pobreza, cuando económicamente estaba muy, pero muy mal, que no tenía ni para comprarles, no sé, algo a mis hijos. Me acuerdo que una vez mi hijo me dijo, mami, cómprame una hamburguesa, y yo no tuve el dinero para comprarle esa hamburguesa. Y eso me dolió tanto que me rendí. Papi Dios, ya no puedo. O sea, ¿qué más hago? Creo que hago todo y no veo resultados. Esas han sido las 2 veces que yo he sentido como Dios me levanta. Y son las 2 veces donde yo he sentido como Dios me abre puertas. A veces pasamos haciendo mucha oración. Y es bonita la oración, claro que es muy bonita. Pero hay que tomar acción. Porque, miren, si ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta que ahí viene mucha información poderosa. Y Dios dice, muévete, ayúdate que yo te ayudaré. Y a veces queremos que solamente Él nos ayude, que Él nos dé todo en bandeja de plata. Y rezamos, pero no tomamos acción. Porque le tenemos miedo. Entonces, si tú tienes miedo, ¿de verdad estás creyendo en Dios? ¿De verdad estás creyendo en Dios? Claro que no digo que no he tenido miedo, porque cada vez que vas a emprender algo nuevo, vas a hacer algo nuevo, claro que te da miedo, pero tienes que agarrarte de tu fe, tienes que agarrarte de tu fe en Dios, y para eso es importante que hagamos las paces con Papi Dios, porque a veces venimos tan enojadas con Él, desde que ¿por qué lo permitiste? O sea, ¿por qué? Pues que no eres tan poderoso. Si eres tan poderoso, ¿por qué no evitaste lo que me pasó? Si eres tan poderoso, ¿por qué permitiste que me pasara lo que me pasó? ¿Dónde estabas, Dios? ¿Dónde estabas? Y a veces cuesta entender que hay cosas que Dios no evita. No es que no las pueda evitar, simplemente no las quiere evitar porque tiene un propósito con eso que te pasó. En mi caso, yo no entendía por qué pasé por abuso sexual. Yo pensaba que era un castigo de Dios, pero hoy yo sé que Dios lo permitió porque Él tenía un propósito maravilloso. Y como dicen, de una hierba mala y una hierba buena sale el remedio perfecto, la cura perfecta. Y hoy en día que tengo la bendición de trabajar con mujeres, de poder ayudar en esta área, de poder usar mi dolor y ponerlo al servicio de Papi Dios, de tener este propósito tan maravilloso. Sé que ha valido la pena todo el dolor. Entiendo por qué Dios no lo evitó. Entiendo por qué Dios lo permitió. Y dejé de enojarme con Él. Dejé de enojarme. Y entendí que Dios jamás me dejó sola. Fui yo quien me alejé de Él. Por miedo. Miedo a que me castigara, porque yo según yo me había portado mal. Por culpa, porque ¿cómo me voy a acercar a Dios si no soy digna? Y por vergüenza, ¿con qué cara? ¿Con qué cara me acerco a Dios si yo sentía que venía con tanto pecado? Y sí,
El abuso sexual jamás fue mi culpa y no es tu culpa si tú lo has pasado. Pero a causa de esas heridas, nosotros cometimos errores, tomamos malas decisiones también en nuestra vida y quizás causamos daño a alguien también. Y esa es la culpa que también te viene atormentando y te vienes alejando de Dios. Pero hoy Dios quiere decirte que te levantes, que no te rindas, que sigas adelante, que no estás sola, que le abras las puertas de tu vida y de tu corazón y de tu hogar. Y que Él se va a encargar de salvar tu relación. Él se va a encargar de sanarte a ti. Él se va a encargar de sanar tu vida. Pero tienes que tener fe. Tienes que creerle. Tienes que creerle. Porque no basta con decir yo creo en Dios. Hay que creerle a Dios. Sí, la vida es bonita, muy bonita, cuando pones tu vida a disposición de Dios y cuando le das el primer lugar a Papi Dios. Él te habla, Él te da señales. Simplemente que cuando tienes un corazón cerrado, un corazón lleno del dolor, tú no ves las oportunidades, tú no ves las señales que Dios te está dando. Pero cuando tú abres tu corazón, cuando tú pones tu corazón a disposición de Dios, Dios empieza a hablarte de diferentes maneras. Te sorprenderías de cómo yo he recibido señales de Papi Dios. Y me sorprendo yo de que las escuche. Porque yo antes parecía que Dios no me hablaba. Y le rezaba y parecía que Dios no escuchaba mis oraciones. Pero te sorprenderías lo rápido que te contesta Dios si estás alerta a esas señales que Él te da. Te sorprenderías. Y no te pido que me creas. No te estoy platicando esto para que me creas. Ponlo a prueba. Dobla rodillas. Si hoy te sientes cansada, si hoy sientes que no puedes más, dobla rodillas. Llora lo que tengas que llorar. Levanta las manos. Levanta las manos. Y háblale a Dios con el corazón. Sin miedo, que Dios escucha. Y pídele que te levante. Y te vas a sorprender de los resultados. Ahora, cuando Dios te levanta, no creas que Él te va a resolver la vida tampoco. Él te va a dar la fuerza y la sabiduría para que tú te levantes cada vez que caigas. Pero esta vez con la convicción de que Él está contigo, con esa seguridad de que no estás sola, de que Dios está contigo, de que esa lucha la ganas porque la ganas y no por tu propia fuerza, sino porque Dios está peleando contigo. Porque Dios está peleando contigo y si Dios pelea contigo, ¿quién contra ti? Cuando yo empecé a hacer videos, a mí me daba mucho miedo las redes, porque yo no hacía videos antes, yo ni siquiera me atrevía a subir fotografías mías, porque pensaba en la maldad del ser humano. O sea, no era de redes, no me gustaban. Pero cuando yo empecé, sé que es un propósito y es una misión que Dios me ha dado. Cuando yo empecé a hablar del abuso sexual, claro que me dio miedo porque yo sentía que me exponía. Yo sentía que era algo vulnerable, o sea, que me hacía vulnerable ante los demás. Pero Dios me dijo, mujer, levántate y habla y rompe el silencio y lleva este mensaje a toda aquella mujer que necesita romper el silencio, que necesita romper esas cadenas de maldición y que necesita levantarse. Esa mujer necesita tu mensaje. Tú eres mi mensajera. Y con miedo y todo lo hice. Y se me quitó el miedo.
No tengo miedo a hablar del abuso sexual, no tengo miedo a decir lo que me pasó, porque yo sé por qué y por quién lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Yo tengo claridad y lo mejor de todo es que yo sé que yo no voy sola. Dios viene conmigo y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? A veces les he de contar que me han regalado pulseritas de la buena suerte, pulseritas de protección y las recibo con mucho amor. Pero saben que yo siento que no hay pulserita que te proteja. Para mí, o hablo de mí, ¿ok? Cada quien. Yo siento que no hay pulserita que te proteja. El que te protege es Dios. El que te salva es tu fe. Y Jesús lo dijo. Has sido salvada por tu fe. Tu fe te ha salvado. Yo tengo fe que Dios cuida de mí. Yo tengo fe que Dios cuida de los míos. Yo tengo fe que donde quiera que yo voy, Dios va conmigo. Me ha tocado ver personas que tenían una enfermedad muy grave y que Dios las sanó. Entonces hoy Dios te quiere decir, levántate. Levántate y confía. No seas mujer de poca fe. No seas hombre de poca fe. Levántate y sigue adelante, porque yo voy contigo. Dios va contigo. No vas sola. Antes de empezar este video, yo le pedí a Papi Dios y prendí mi vela. Prendí mi velita. Y la verdad, iba a hacer otro video. Y yo al empezar y no solo podía hacer los videos, y al empezar este video le dije, Papi Dios, ilumíname, ilumíname, guíame, sé tú mi luz. Y si algo resonó contigo, quiero que sepas que no fui yo. Ha sido el mensaje que Dios tenía para ti. Si te gustó este contenido, te invito a que compartas y a que te suscribas. Porque mensajes poderosos vienen cuando tenemos un corazón abierto. Que Dios te bendiga. Que Dios te cuide. Aunque Dios ya te bendice y ya te cuida. Solamente que a veces no te das cuenta. Pero hoy has descubierto que Dios te cuida y te bendice todo el tiempo. Hoy te invito a que le abras las puertas de tu corazón y que le des el primer lugar a Papi Dios. Y permítele que Él sane y que Él transforme tu vida. Así como ha transformado mi vida de ser víctima, de no tener ganas de vivir. Hoy amo la vida, vivo en gratitud y mi vida tiene un propósito. Y aquello que me pasó, hoy yo puedo decir que ha sido de gran bendición. Un fuerte abrazo y muchas, muchas bendiciones. Hasta luego.